Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Bienvenidos amigos, bienvenidos a Energías y Misterios, el programa de misterio de Radio Despí, en el 107.2 de su FM. Hoy vamos a hablar de la vida, de la energía. Vamos a hablar de aquellas cosas tan simples que nos pueden hacer cambiar nuestro destino o simplemente nuestra salud. Hablamos de un tema tan controvertido y conocido como son los chakras. Hablaremos largo y tendido sobre este tema, la espiritualidad, las energías que llevamos en nuestro cuerpo y según la energía que despensemos, así nos afectan en salud, en dinero, en amor y trabajo. Hablamos de esas energías invisibles que tenemos en nuestro cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Cada una de ellas importantes para el control de nuestra vida. Hablamos de chakras y lo hacemos con nuestro amigo, como siempre, con Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas. Hola, muy buenas noches. Qué importantes son los chakras y qué grandes desconocidos, ¿eh? Sí, grandes desconocidos, pero poco a poco, gracias precisamente a los avances en la ciencia en el campo de lo que son las energías humanas o las energías animales, ¿vale? Se está poco a poco descubriendo que, bueno, que básicamente todo lo que esotéricamente pues era como una especie de farándula, ¿no? Un poco de espectáculo y algo increíble, ¿no? Algo un poquito, a lo mejor no, increíble, se está demostrando gracias a la ciencia que nada más lejos de la realidad, sino que en realidad pues resulta que se está descubriendo que tenemos precisamente pues al igual que tenemos ganglios a nivel físico, ¿no? O sea, tenemos nuestros ganglios, tenemos nuestros órganos, digamos, internos, pues se está descubriendo que a nivel energía, ciertas partes del cuerpo, pues parece que generan como si fueran unos ganglios en el sistema, o sea, además en el sistema vertebral, a lo que, bueno, la ciencia todavía pues no le ha dado un nombre como tal, pero que viene a ser por la posición y tal, y por el tipo de energía, pues lo que de antaño se llaman chakras. Entonces, bueno, se está descubriendo, sobre todo, por ejemplo, pues los armónicos, o sea, las frecuencias en hercios en los que trabajan. O sea, ya estamos avanzando en ese aspecto. Entonces, ahora, claro, cuando hablamos de energías, es mucho más profundo que lo que hasta ahora, por ejemplo, podíamos creer, ¿vale? Porque claro, hasta ahora, por ejemplo, pues tú podías creer o no creer en algo esotérico como, por ejemplo, pues esto, los chakras, el aura, claro, un elemento que hasta ahora era difícilmente captable o medible. Claro, lo que faltaba es como muchos científicos dicen, se necesita el aparato correcto para poder hacer la medición correcta. Y eso es lo que empezaba a faltar, ¿no? Ya no hablaban de incongruencias, de decir que esas energías eran una fantasmada, ¿no? Sino que estaban viendo bueno, pues que el cuerpo humano, pues ya digo, genera su propia energía. No es que la genere, o sea, no se genera, la energía no se fabrica, o sea, no se crea ni se destruye. Lo que hace el organismo es utilizar la dinámica de la energía que tenemos para ser utilizada en cierta manera. Y entonces estos chakras, pues de una manera o de otra, también se ven influidos por la estructura de los chakras de otras personas. ¿Vale? Entonces, el equilibrado de un chakra, por ejemplo, en relación a otra persona que, por ejemplo, pues a lo mejor es el mismo chakra, pues lo tenga desequilibrado, pues puede degenerar en una situación o puede producir una situación a lo mejor adversa, ¿no? Y en eso, por ejemplo, pues estamos hablando y estamos hablando de incluso de psicopatologías, o estamos hablando ya de psicología
bastante, bastante avanzada, ¿no? Y entonces, pues bueno, si quieres, sí, dime. Yo tengo una teoría sobre los chakras, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero siempre he dicho que el cuerpo humano es un gran imán con patas. ¿Por qué digo, por qué digo esto? Porque la negatividad o positividad de esos chakras a veces vienen influenciadas por aquellos que nos rodeamos. Correcto. ¿Cuántas veces hemos escuchado las frases, por ejemplo, hostia, es que solamente atraes mala gente, o solamente atraes gente tóxica, o solamente atraes gente mala? Claro, evidentemente, si tú sigues un rol, un patrón de conocer gente siempre igual, acabas influenciándote tú mismo y ese imán que llevas interior, que son los chakras, que son los que expulsan esas cargas negativas y positivas de tu cuerpo, lo que hacen es atraer esa cierta Correcto. energía negativa que tú te has cargado de ella. Por tanto, es muy importante cuando tú entras en una dinámica de conocer dos, tres personas tóxicas o negativas, es apartarte automáticamente de este ámbito, porque lo que estás haciendo es recargar negativamente tu cuerpo, tu alma, estás recargando negativamente tu aura y tus electrodos negativos y positivos de tu cuerpo, que lo que hacen es un baile absurdo que no se aclaran ni ellos, y eso acaba repercutiendo en tu salud, en tu dinero, en tu casa, en tu economía y en todo. Y eso hay que explicarlo muy bien, hay que Sí, explicarlo sí, muy sí. bien. También los chakras, se ha hablado siempre. Hay un gran libro que la iglesia lo quiere mucho, pero que todo lo que dice el libro, la iglesia está en contra de ello. Estamos Bueno, hablando del tema ovni, estamos hablando del tema resurrección, estamos hablando del tema reencarnación y estamos hablando del tema de los chakras. Y ese libro se llama la Biblia. sí. Ese libro se llama la Biblia y reconoce todos estos temas. La Iglesia Católica no quiere reconocerlo. Pero bueno, No, no, no quiere reconocerlo. hablaremos de la Biblia en otro momento, pero No, y vamos está a muy seguir bien. hablando de los chakras. Simplemente era un apunte No, 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 para está muy bien. simplificar un poquito. Está muy bien porque es que en realidad es eso, es dependiendo, o sea, nosotros, por ejemplo, y me resulta muy difícil cuando alguien dice, no, 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 yo tengo los chakras muy equilibrados. Me da miedo, ¿no? Porque posiblemente no se da cuenta, pero a lo mejor resulta que es la persona más que tiene más desequilibrados alguno de los tipos de chakras, ¿vale? Porque, bueno, pues los chakras incluso pues organizan nuestro día a día, nuestra personalidad. O sea, el egocentrismo, por ejemplo, o la bondad, ¿no? O sea, el ser demasiado bondadoso puede ser, por ejemplo. O sea, forman parte también de nuestra dinámica mental, ¿no? Nuestra estructura. Parece mentira, ¿no? Que dices, bueno, a ver, ya tenemos bastante con la idea de que nuestro cerebro esté más o menos equilibrado, como para que encima resulta que tengamos también una serie de ganglios, digamos, o linfas, Energía, sí. sistemas linfáticos que funcionen a su manera y que puedan estar más o menos equilibrados. O sea, es muy, muy difícil, o sea, que haya una persona que tenga ese nivel de equilibrio. Sí que se puede trabajar para estar lo mejor armonizado posible. Pero claro, ¿qué ocurre? Que muchas de las psicopatologías que se producen en este tipo de chakras, o sea, estas deformaciones, vienen desde muy pequeño. Pueden venir desde muy pequeño y van muy en relación a la familia, y a padres, a relación con hermanos, relación con Lo que te rodea. que te rodea, ¿no? Y eso degenera, digamos, en una estructura, por ejemplo, una patología. O sea, incluso, por ejemplo, tienden a estudiar el equilibrio, por ejemplo, de los chakras, porque hay, por ejemplo, personas que incluso pueden llegar a tener, o sea, ser psicópatas. ¿Vale? O sea, pues se podría producir una psicopatía, incluso que fuera, dependiendo de los tipos de chakras que estuvieran afectados,
pues estaríamos hablando a lo mejor, por ejemplo, de un asesino en serie. Un pirómano, por ejemplo. Nunca se ha sabido exactamente cuál es la dinámica. Con los estudios que se están realizando, pues se está descubriendo que por ejemplo, la piromanía, pues vendría a ser también una serie de desequilibrios que vienen producidos desde la más atrasada de infancia, o sea, desde muy pequeños, o sea, prácticamente de bebé. Cosas que a lo mejor no recuerda o no han quedado registradas, pero que forman parte de ese desequilibrio, ¿no? Y en ese aspecto, pues ya digo, se está avanzando bastante. Considero que realmente pues es hacer un trabajo que ya está hecho, porque hay muy buenos terapeutas, por ejemplo, de equilibradores de chakras, con años, décadas de experiencia. Y claro, ¿qué ocurre? Que ahora pues viene la ciencia y viene como poniéndose aquello de... Yo diría que también la ciencia a veces tiene algún chakra descontrolado, ¿no? Porque en plan van en plan de... Ciencia y religión muchas veces van cogidas de la mano y después se pegan de hostias. van de aquello de... que yo tengo la razón, ¿no? Porque lo he descubierto y tal. No lo has descubierto. Has redescubierto algo que estabas investigando en relación a algo que ya se conocía. O sea, que no te eches flores encima, que tampoco es para tanto. Bueno, pues básicamente eso, bueno, que hay que tener mucho cuidado, o que hay que tener, por ejemplo, muy presente, entre otras cosas, pues eso, en nuestra vida, pues el tipo de chakra, que va muy asociado, ya decía anteriormente, a lo que es el aura, y automáticamente va muy asociado a, como tú decías, la afectación que puedas tener con el mundo que te rodea, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que por ejemplo, pues, y eso lo vemos al día, ¿no? Pues tienes, por ejemplo, a lo mejor tú estás en un ambiente de trabajo, por ejemplo, o familiar, y pues tienes por ejemplo, pues alguien que tenga un chakra segundo un poco descontrolado hacia lo negativo, digamos, hacia el egocentrismo, y entonces pues resulta que asociado también a un problema, por ejemplo, de totalitarismo, digamos, o de posesión con el primer chakra, ¿vale? Lo primero y segundo, por ejemplo, afectados de esa manera. Claro, resulta que tienes a tu alrededor, pues, a ese dominante que está desequilibrado en realidad, no es que sea positivo, no, o sea, está desequilibrado también. Pero claro, está desequilibrando luego a la persona o personas que tiene a su alrededor, produciendo lo que sería la servidumbre. O sea, la dominación produce servidumbre. Entonces, ¿qué ocurre? Si eso ocurre desde pequeño, o sea, hay un dominador por excelencia, que sería un padre dominante, ¿no? Por ejemplo, o una madre dominante. No vamos a decir solo padre, un padre, o sea, padres dominantes, pero de forma negativa, mal aspectado, digamos, mal equilibrado. Y claro, pues tienes como resultado, pues un hijo, por ejemplo, o podrían ser varios, en un estado de servidumbre, incluso enfermizo, o sea, con una o sea, puede producir una psicopatología. Con lo cual, o sea, todo lo que nos conlleva a lo que es el día a día, ¿no? De la vida, o sea, lo que nos afecta, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, pues claro, ¿cómo lo tratas? Bueno, pues tú verías a esa persona, alguien, por ejemplo, ya de mayor, habitualmente suele ocurrir de mayor, que te vengan a un terapeuta o venga a un terapeuta y resulta que pues le haces el estudio y dices, esta persona, pues claro, es lo que tú dices, solo se rodea de dominantes. O sea, siempre va con servidumbre, ¿no? O sea, por ejemplo, su pareja, pues es un dominante de narices, por ejemplo, ¿no? O sería un maltratador incluso. O sea, cuando hablamos de... Es que hay en ese aspecto, por ejemplo, incluso en psicología se ha dejado un poquito de lado lo que es la imagen de... siempre se tiene, ¿no? El maltratador. No voy a decir que el maltratador sea bueno en ningún momento, pero ¿qué ocurre? Que el maltratador en realidad se rodea
de esas víctimas o de esas servidumbres, de esas personas que incluso pueden tener una patología o una psicopatología de considerar que el maltrato incluso es positivo. O la frase aquella de si me ha pegado es porque me lo merecía, ¿vale? Sí. O sea, quiero decir que eso es muy complicado y todo, por ejemplo, hay que Te estudiarlo muy... Voy a desvelar un estudio que estoy realizando ya hace meses sobre las energías y el aura de las personas, y no lo estoy haciendo con seres humanos. Vale. Lo estoy haciendo con animales y lo estoy haciendo en mi casa. Es un estudio en el cual veo el comportamiento de mis mascotas, vale, referente al estado de ánimo que tengo. Y es muy interesante porque cuando he estado alegre tenían ganas de jugar, estaban juguetones, saltaban, estaban energéticos. Cuando he estado enfermo, estaban a lo mío todo el rato como si me estuvieran cuidando. Y cuando estaba triste, estaban de la misma manera al lado mío, pero controlando los accesos al comedor, al salón o al de esto, controlando las entradas, como si ellos presintieran que algo me estaba haciendo daño exterior a lo que es la casa. Y ese estudio que estoy haciendo, me estoy dando cuenta que ese sexto sentido o séptimo sentido que tienen los animales está relacionado con nuestra energía que desprendemos, con nuestros chakras, con nuestra aura, por ejemplo, positividad, con nuestra negatividad. Pero es que los patrones se repiten. Porque claro, si lo hicieron una vez, dices, ostras, vale, una casualidad. Lo hacen 2, vale. 3 también. Pero cuando ya lo hacen 4, 5, 6 veces con varias alteraciones de estado y siempre las respuestas son las mismas, claro, evidentemente eso te hace preguntar, a mí me hace preguntar bajo mi ignorancia, bajo mi ignorancia. A lo mejor me están escuchando y dicen, ¿qué dice el loco este, no? Claro. Pero bajo mi ignorancia me está demostrando que las energías, tanto positivas como negativas, que desprendemos según los estados de ánimo, los animales, seguramente también las personas, reaccionan a nosotros de una manera o de otra. Y es un estudio muy interesante. Me falta para pasarlo a papel, porque quiero escribir un libro sobre eso, porque es bastante interesante. Sí, yo creo que sí. Pero es muy curioso, Juan Carlos, es muy curioso eso. Lo dejo ahí, es una improvisación. Está muy bien y yo creo que tienes que tirarlo adelante porque a ver, realmente sobre estudios del comportamiento, sea humano o el comportamiento animal, pues sí que hay ciertos trabajos, pero a nivel psicología no hay tantos como podemos creer, Hay ciertos muy importante, estudios, los animales es muy importante estudiarlos. Pero, por ejemplo, lo que es, la dinámica de funcionamiento, por ejemplo, incluso hasta en los biorritmos, por ejemplo, de los animales, en relación a lo que nos rodea, ¿no? O sea, nuestra situación. Hay muy poco estudio sobre eso. Y entonces, pues, yo creo interesante de hacer lo que tú dices es un libro o un ensayo. Y lo veo bastante, o sea, realmente interesante. Como es tu caso, yo no lo voy a estudiar. Ya me leeré el trabajo. Así ya no tengo que estudiarlo. Ya me lo leeré de puño y letra. Bueno, el caso es que sí que es verdad que, a ver, ya no solamente nosotros, sino también los animales. O sea, al fin y al cabo, todo lo que son el sistema de biorritmo, el sistema de chakras, el sistema de auras y demás, el campo áurico, al fin y al cabo ya se ha descubierto, ya se ha descubierto y ya se está estudiando más en profundidad. La existencia existe, o sea, la existencia ya se ha probado. Ahora de lo que se trata es de saber exactamente, según la ciencia, qué dinámicas cumple, o sea, qué funcionamiento tiene, cuáles son sus fluctuaciones, cuáles son sus variaciones en relación, por ejemplo, a 1000 factores, ¿no?, que puedan haber. En relación a eso, por ejemplo, yo me estaba acordando que decía, según la psiquiatría o la psicología, si nos ponemos en profundidad,
descubriremos que es que nadie en el planeta está sano. Nadie. Nadie. A ver, todos tenemos algún tipo de psicopatología, más grave, menos grave. O sea, O deficiencia. bueno, según la psicología, por ejemplo, pues eso es lo que determina el denominado carácter, ¿vale? Que es lo que nos hace que seamos uno diferente al otro. Claro, sí, ¿no? Pero bueno, ese carácter viene dado a ciertas anomalías. Bueno, pues vale, perfecto. Yo seré el mayor anómalo del mundo, de verdad, ya te lo digo yo ahora. Pero en la vida social, en la vida o familiar o en la vida personal, pues mira, hasta hace muy poco tiempo, pues quien estudiaba o quería aprender o saber exactamente cómo le funcionaban los chakras o cómo los tenía, pues básicamente pues se iba a un terapeuta, un psicoterapeuta o un terapeuta de lo que son los armonizadores, ¿no? Pero claro, si seamos sinceros, o sea, todos, por ejemplo, el que más y el que menos, pues podías pensar, bueno, me lo tengo que creer o no me lo tengo que creer, o sea, realmente esto no está aprobado, ¿no? Esto es, o sea, porque me está diciendo que las energías existen, pero yo no las estoy viendo, coño. Yo siempre suelo decir, cuando me preguntan, me comentan lo de la energía que no se ve, que si la existencia, digo, coño, tampoco ves el aire y lo estás respirando. Y si no tuvieras el aire estarías muerto, o sea, porque te ahogas. Digo, al fin y al cabo, hay un montón de elementos que se nos escapan, pero que están ahí. Y la afectación, por ejemplo, a nivel social, de lo que son tanto el aura como son el equilibrio de los chakras, pues es esencial. Y ahora me estaba acordando de un elemento que hace años y estaba, o sea, al final se terminó prohibiendo. No sé si, bueno, se terminó prohibiendo, supongo que los gobiernos lo siguen haciendo, que eran los estudios sociales precisamente para sacarle rendimiento a la masa. O sea, ¿cómo podían afectar? O sea, ¿ves? Por ejemplo, de eso sí que hay estudios. Estudios precisamente en centros como, por ejemplo, el Stargate, por ejemplo, americano. O sea, que lo que hacían era, querían estudiar el comportamiento de las masas, en relación a su estado anímico y cómo se podía afectar a ese estado anímico, ¿vale? Cómo llevarlo, ¿no? Por ejemplo, y son burradas, pero, o sea, en algún momento me pasó por las manos algunos trabajos que se habían realizado, incluso cómo afectar al sistema, o sea, a un conjunto de tanto de chakras como de auras en relación a una frecuencia, o sea, utilizando cañones subsónicos. Entonces, con ciertos cañones subsónicos lo que querían ver era el comportamiento que se producía en las masas, con la idea de que, por ejemplo... Eso ya lo intentó hacer Adolf Hitler. Por ejemplo, el ultrasonido para atontar el cuerpo y generar cambios de alteración en la mente y en el cuerpo de las personas. Bueno, sé que por ejemplo, en el año 32 o en el año 33 exactamente, sé que los alemanes retomaron, aunque volvieron a abandonarlo, un proyecto que empezaron en el 1917, casi al final de la Primera Guerra Mundial, y era precisamente con este tipo de cañones. Eran hipersónicos y probaron hipersónicos y subsónicos, ¿vale? Sí, sí. De baja frecuencia. Y por lo que se sabe, se tuvo que abandonar porque lo que no podían era controlar. Ellos querían llegar a tener o sea, poder incluso matar a las personas, ¿vale? El problema era de que los cañones funcionaban de tal manera que afectaban, digamos, a la estructura molecular incluso de las estructuras. Claro, no llegaron a tener un éxito, por tanto que estaban afectando a lo que eran estructuras y ellos querían mantener estructuras solo afectando al ser humano, como armas, ¿no? Claro, como armas, sí, sí, sí. Y por 2 veces se ve que lo tuvieron que abandonar.
No sé hasta qué punto llegaron al éxito o al fracaso, pero bueno, ya digo, al final de la Segunda Guerra Mundial sé que se abandonó el proyecto. Supongo que abandonado porque otros proyectos resultaron más positivos, digamos, o con mejores resultados, y iban de un derrotero a otro, de un lado a otro. Pues mejor todavía, fuera. Pero sí que precisamente se han hecho estudios precisamente para intentar controlar a las masas. Hace un par de años, o un par de años, no sé qué país fue, que se veían como tenían en una manifestación, habían vehículos policiales que tenían como una especie de cañón de agua, pero no era un cañón de agua. Era ultrasonido, sí, era ultrasonido. Eran ultrasonidos, y con eso querían, digamos, disuadir a las masas y producir, digamos, una situación X de pánico La NASA lo está utilizando también. por ejemplo, ¿no? O sea, que digo, es complicado. Quiero decir que sí, tenemos ese tipo ya hoy en día ya podemos definir como chakras, que tienen unas frecuencias, cada uno tiene una frecuencia en hercios, o sea que ya se puede incluso medir. Se trabaja mucho, por ejemplo, precisamente con algún tipo de aparato que es como muy parecido a un diapasón, y hacen entonces unas armonizaciones y tal. Parece una burrada, pero es que resulta que está funcionando, y que incluso la ciencia poco a poco no tiene más remedio que decir, vale, sí, funciona de esta manera. O sea, hemos descubierto que funciona, o sea, esta es la dinámica de funcionamiento según la ciencia. Y claro, existe una técnica que es el dibujo o la fotografía del aura. También se hacen fotografías de aura. Sí, pero tú y yo hemos estado en algún congreso, Sí, claro. feria y tal, y te han vendido o te quieren vender una foto de un aura que dices, sí, esto tiene de foto de aura. Esos son manchurrones. Es más una imagen fototérmica que la foto del aura muchas veces. Mayoritariamente, ya te lo digo yo. Básicamente porque están utilizando además un programa de ordenador que hace como una especie de variaciones térmicas. O sea, eso no deja de ser una variación térmica. Mira, cámaras Kirlian, seamos sinceros, cámaras Kirlian que pudieran captar ese tipo de energía son las originales. Son las originales. Además, iban con un funcionamiento con una descarga eléctrica, o sea, un campo eléctrico. ¿Vale? Y entonces generaba ese campo eléctrico, generaba pues esa imagen. Yo lo he visto, o sea, hace años teníamos unas cámaras Kirlian que además en cierta revista incluso sacaron un número de cómo fabricar en casa una cámara Kirlian muy sencillita, pero que funcionaba con carretes Polaroid, por ejemplo. Bastante bien. Pero con los años, pues claro, con el sistema digital y eso, este sistema se dejó abandonado, pero yo ya digo, he visto y digo, ver para creer, ¿no? Porque claro, tú dices, sí, porque hemos puesto una hoja a la que se la hemos cortado por la mitad y resulta que sale Laura. Dice, pero es que hay que verlo. Dices, es como lo de el miembro fantasma. Ves que sigue existiendo. O sea, le cortas un tallo a una rama, no sé qué lo pones, y ese tallo sigue estando. Pues básicamente, pues con el tiempo lo que hemos descubierto, o sea, bueno, se ha descubierto gracias a la ciencia, es que no son todo pamplinas fantochadas, sino que hay una base cada vez más científica para poder explicar las cosas. Y yo, por ejemplo, yo creo que es que estamos en una dinámica en el siglo XXI en el cual, pues, el espiritualismo, el esoterismo, va cada vez más asociado a las explicaciones científicas. Al fin y al cabo, los dos en realidad están dándose casi las manos hablando de energía. Unos, por ejemplo, la energía te van a dar, sí, porque el QOM no sé qué, esos son los físicos cuánticos, no sé qué, porque bueno, y los otros te van a decir, yo no sé de cuán, pero yo sé que esta energía funciona de esta manera,
Y el otro dirá, pues es el Pero, Pope. pero eso ha pasado siempre con la historia, Juan Carlos. Porque si Sí, nos vamos, por ejemplo, al siglo XVI, XVII, cuando algún personaje se frotaba las manos y cogía un papel y el papel se le enganchaba, sí. decían que era brujería, ¿no? Y entonces se descubrió que era energía, simplemente la energía estática, energía que Corriente fluye estática. y que son los neutrones positivos y negativos que hacen de imán entre el cuerpo y ese papel. Pero Correcto. claro, hace un montón de años atrás eso se veía como brujería, porque la ciencia no lo podía explicar, porque no existía la ciencia como tal. Claro. A Y, ver. y es lo que nos vamos encontrando, que cada vez el esoterismo y la ciencia van más cogidos de la mano, porque la ciencia hay cosas que ha podido contrastar a través del esoterismo. Entonces, eso es el paso que hay Claro. que seguir dando para buscar la explicación lógica que al fin y al cabo buscamos todos, si hay o no hay algo Sí. más allí. Y ya está Sí, yo creo claro. claro, yo creo que es eso, que es que en el siglo XXI, digamos que estamos cambiando un poquito la mentalidad. Y entonces, pues, queremos, o sea, ya no es creer o no creer, o sea, queremos entenderlo o que la ciencia nos dé una explicación de lo que viene explicando desde hace miles de años las líneas esotéricas, ¿no? Claro. Y básicamente, pues claro, sí, pues la mayoría, o sea, cada vez hay más personas que le dices, sí, este chakra en realidad es como una especie de ganglio que funciona en esta parte en concreto del de la columna y que está trabajando en estos hercios y te lo voy a medir y te lo van a poder medir y te van a decir, mira, está trabajando en esta frecuencia. Y en relación a esa frecuencia te van a decir los terapeutas de hoy en día, te van a decir, mira, este chakra, por ejemplo, tendría que estar funcionando en esta frecuencia, en este armónico. Pero resulta que yo te estoy midiendo y resulta que estás totalmente desarmonizado hacia aquí o hacia allí. ¿Cómo Y se claro, puede regular? ¿Cómo se puede regular un chakra? pues resulta que pues mucha psicología en realidad no tiene que ver con la imposición de... Hay personas, por ejemplo, que hacen imposición de manos, pero yo personalmente creo más en la terapia conductual, por ejemplo, ¿vale? Terapia, por ejemplo, psicología pura y dura, o sea, psicología que, por ejemplo, pues si a mí me dice, por ejemplo, que yo tengo un primero, un segundo, un quinto chakra que está desarmonizado, y yo, bueno, preguntaré, bueno, a ver, ¿qué función tiene este tipo de chakra, no? Pues mira, me está produciendo tal, y claro, según lo que me expliquen, pues diré, bueno, pues estoy pasando una etapa que tiene que ver con esto. Es lo que tú decías al principio. A lo mejor ese chakra desarmonizado me está haciendo asociarme a gente que no me viene bien. No me viene bien Has porque no. tocado, has tocado el tema de la psicología y es importante porque la autodeterminación a creerte a ti mismo y en confiar en ti mismo también hace que ese chakra funcione. Correcto. Porque si tú eres una persona negativa que dice yo esto no me atrevo, esto no puedo, esto no lo haré, acabas no haciendo nada. En Claro. cambio, si tú eres una persona valiente, una persona que sabe navegar fuera de su zona de confort, que le da igual empezar de cero, que le da igual un reto nuevo, que le da igual no intentarlo, que quiere conseguir lo que se propone y dice, no voy a desfallecer hasta que lo hago, que no tiene metas, porque tener una meta es lo más absurdo que hay, porque llegas a la meta y ¿qué haces? ¿Y Te qué haces? duermes, te duermes. La gente que somos, y me considero yo, inquietos, que siempre estamos con un proyecto nuevo, con una cosa nueva, estamos haciendo una cosa y ya estamos pensando en otra. Eso te ayuda mucho a estabilizarte a nivel de chakras. Y entonces, todo lo malo que te viene mucha cosa mala, porque Claro. estás jugando siempre en la cuerda floja y con un cuchillo en el cuello, siempre te vienen cosas malas, pero al fin y al cabo, siempre, de una manera o de otra, acabas dándole la vuelta. Sí. Acabas dándole la vuelta y se convierte en positivo. Y todo aquello negativo que te ha venido, que te ha frustrado, que te ha hecho decir, ostras, de esta no voy a salir, acabas saliendo. Y lo Uh-huh. digo por experiencia, ¿eh? Acabas saliendo. Y entonces, Claro. claro,
todo el mundo, ostras, pero ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo lo haces? No, simplemente es saber, confiar en ti mismo, creer en ti mismo y decirte interiormente que tú, todo lo que puedas hacer, lo vas a conseguir. No lo vas a intentar, lo vas a conseguir. Y eso es muy importante para estabilizar los chakras. Correcto, o sea, nunca mejor dicho, o sea, mejor explicado imposible. Vale, quiero decir que, bueno, que, como tú dices perfectamente, tenemos que superarnos, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre? Que claro, no todo el mundo tiene la misma voluntad de cambiar, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, y cuando hablo de voluntad, habría que ver qué tipo, por ejemplo, a lo mejor de energía o de qué tipo de chakra o qué chakras le están rodeando, le están generando esa situación, o sea, porque no todo el mundo a lo mejor tiene la capacidad de poder, o sea, ya digo, por la afectación del chakra, no de verse, o sea, limpiarse de esas afectaciones. Siempre es interesante, por ejemplo, pues comentarlo con ya digo, a terapeutas, hay muy buenos terapeutas, y bueno, pues que te pongan una dinámica de reparar, ¿no? De unos ejercicios. Y básicamente, pues es que, o sea, cuando se habla de que producen esos psicopatologías, o sea, hoy en día se está demostrando que es que esa afectación o sea, afecta a nuestro sistema cerebral, o sea, a nuestra dinámica de social o nuestra personalidad, ¿no? Y entonces, pues básicamente de lo que se trata es, bueno, se hace estas personas cuando alcancen el estudio, pues dicen, uy, hay que trabajar tal chakra. Problema, y ahora voy a entrar en el tema de lo que vivimos en el siglo XXI, ya lo vivíamos en el siglo XX, no lo vamos a vivir ahora, que es el charlatán. ¿Vale? Porque ya digo, yo siempre digo, sí, hay muy buenos terapeutas. Claro, pero en realidad yo primero preguntaría a ciertas personas quiénes son esos buenos terapeutas. Y nunca, o sea, y muy difícilmente van a ser los que más cobran. Mira lo que te digo. ¿Vale? O sea, yo suelo decir siempre lo mismo. Yo me gusta huir del terapeuta que lo voy a visitar la primera vez y te dice, hola, buenas tardes, son 30 euros o son 60 euros. Sí, ya, le viene con la cartera de la mano ya. Espérate, que no me he sentado. Déjame que me siente por lo menos. Es que resulta que me va a cobrar 90 euros solo por sentarme. Luego, los 60 más los 90 del sillón, ¿no? En ese aspecto, pues eso, hay que tener mucho cuidado a la hora de ver dónde uno, por ejemplo, pues termina cayendo. Mira, mejor está bien que digas eso porque el mejor fisioterapéutica o fisioterapeuta o persona que se dedica al tema holístico o al tarot o a cualquier tipo de esto, el que te dice cuando le preguntas ¿qué te debo? El que te diga ahí tienes la figura, ahí tienes el santo, deja tu voluntad. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Que no te va a decir una cantidad. No trabaja por cantidades, sino trabaja a través de tu donación. Trabaja en lo que tú puedas dar, no te exige. Y es igual que le des 5 euros, que le des 10, que le des 50. Porque tú le vas a dejar ahí lo que te has querido, el pago que se llama, el pago. Pero claro, esos hay pocos, hay muy poquitos, Juan Carlos. Hay muy poquitos. Cada vez hay menos, porque las grandes, como digo yo, las grandes corporaciones de centros esotéricos, como tú dices, holísticos y demás, pues los hacen desaparecer o los asimilan, los absorben, ¿no? Yo sé de alguno que, como tú dices, al principio, cuando estaban liberados, funcionaban de esa manera, por lo que sea, han caído en la dinámica de estos centros o de alguno de estos centros, y ves y te da mucha lástima, ¿no? Porque lo ves, se ha estropeado, o sea, es que ha caído en el sistema, ¿no? En este sistema que tienen ellos montado, ¿no? Es una lástima.
Y va, pero bueno, básicamente, pues yo creo que todos en cada pueblo, en cada donde vivimos, ¿no? Siempre hay esa persona, ¿no? Es preguntar, ir preguntando y decir, oye, pues mira, tengo este problema. Y tal y cual, tal. La mayoría de las veces, pues hoy en día están funcionando bastante bien lo que lo son las herboristerías. Y mira lo que te digo, las herboristerías. Más que las tiendas dedicadas solo y exclusivamente al esoterismo. Esoterismo, como a mí me hace muchas gracias esas tiendas esotéricas vendemos, o sea, vendiendo productos esotéricos y de parapsicología, dices. Bueno, pues a ver, de parapsicología me estarás vendiendo pues las cartas Zener o alguna cosa de esta, porque a ver qué me estás vendiendo de parapsicología. Pero bueno, el problema que hay con estas tiendas es que yo he ido a alguna de estas tiendas de las de antaño, que todavía queda en Barcelona, y quedarme de piedra de cómo cambian las cosas, ¿no? No lo sé, yo si tú has visto muchas de estas, muchas veces, yo creo que hay alguna tienda por la zona paralelo. En el Raval había una muy importante hace muchos años. Sí, no sé sí. si todavía existe. Creo que no, creo que ya está, esta me parece que ya cayó. Quedan dos que están en el paralelo, que son de las más antiguas. Eran muy importantes esas tiendas. Era muy importante. Y la que hay en el paralelo, estas dos que hay en el paralelo, me llevé un varapalo muy bestia, ¿no? Porque yo las conozco desde los años 80. Y claro, cuando preguntas algo muy concreto y ves la cara de, es que no sé lo que me está hablando, o sea, es que, o sea, se pierden. Y claro, yo decía, digo, madre mía, digo, yo recuerdo cuando era jovencillo que yo venía aquí y pues eran maestros, o sea, la gente que estaba aquí trabajando, eran gente que tú le decías cualquier tema y decías, madre mía, estos son sacos de sabiduría. Y el problema de hoy en día es que, claro, cuando hay este problema, ¿no? De desinformación. Pero ¿qué ocurre? Claro, o sea, yo me quedé y dije, bueno, si hay este grado de desinformación, ¿cómo voy a preguntar por un terapeuta de confianza? Si se me van a quedar mirando y diciendo, es que hay terapeutas de eso. O sea, en ese aspecto es triste. Pero descubrí positivamente que la cosa parece que ha cambiado hacia los centros, por ejemplo, las tiendas de herboristerías y demás, de productos naturales y demás. Porque aparte de eso, como están haciendo, por ejemplo, hoy en día, hacen Reiki, hacen terapias alternativas o holísticas. Y claro, ¿qué ocurre? Que me he llevado la grata sorpresa de preguntar alguna cosa así técnica y no sé si te puedo ayudar, pero mira, yo sé de tal persona, tal persona, tal persona. Bueno, uno va y, como tú dices, se informa y hoy en día se sabe rápido. O sea, en el momento, como ya decía, lo de si vas con la mano por delante, digo, ¡hala! Adiós, muy buenas tardes. Pero, por ejemplo, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado, Juan Carlos? Que la abertura de redes sociales del año 2000 hasta ahora, sí. Claro, se ha visto muchos vídeos de si quieres conseguir a tu novia, haz este ritual. Si quieres hablar con un muerto, haz este ritual. Si quieres quitarte un mal de ojo, haz este ritual. Enciende 3 velas en no sé qué. Y la gente ve esos vídeos y se lo cree. ¿Qué pasa? Claro. Que dentro de la ignorancia de las pobres personas que están buscando una solución a un problema que tienen y no saben cómo quitárselo de encima, están esta colla de chupópteros, de vividores, de vampiros energéticos que son verdaderos vampiros energéticos en el sentido humano, no espiritual, que se aprovechan de esa bondad y de esas circunstancias de desgracias de la vida ajena. Y como la gente está acostumbrada a ver en internet todo lo que ve, ellos hacen lo mismo, pero encima te cobran 50 euros, se quedan tan anchos y tú dices de allí, uy, pues me ha solucionado la vida. Te deja igual, te está engañando, te está estafando. Y esto solamente pasa aquí, porque en países como Inglaterra, la evidencia la tienes que demostrar. Si no, mira, Maid Germain
La gran estafadora de Telecinco, que ahora ya ni actúa por ningún lado, Bueno, en Inglaterra tenía prohibido actuar sí, porque sí, hay claro. un catálogo de actuaciones para demostrar que tú eres vidente o eres una persona que puede hacer eso. Aquí no, aquí hay libre albedrío, pero libre Aquí, albedrío. No está ni controlado ni sancionado, ni porque si no, se cerrarían todos los canales que hay de Internet. eh, Todos, el 90 y pico por ciento. todos. ¿Eh? ¿Vale? A ver, Porque es que como es si lo que... es tan grave como si un médico ahora le diera por decirte, que ya lo están haciendo algunos médicos y fisioterapeutas, cómo te tienes que curar o qué tomarte o qué tienes que hacer o si tienes una lesión. Perdona, si tienes una lesión, no mires un vídeo de internet, vete a un fisioterapeuta, a un traumatólogo. Si te duele la barriga, te vas al médico. Si te duele la cabeza, te vas al médico de cabecera, a No, donde sea. Pero no me mires un vídeo de internet. Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo mismo, Juan Carlos. Y no, no, este es es horrible ese el aspecto, es cáncer que horrible. nos rodea hoy en día. Es horrible, Es ya así. digo que es lo que, bueno, desgraciadamente de lo que estábamos hablando, que desgraciadamente es el 90 y pico por ciento se ha creado ya como una especie de dinámica. Yo creo que como pasó en los 90, ¿no? O sea, hay distintas etapas, ¿no? Y esa etapa pasó. Ahora estamos inmersos en esta etapa en la que todo vale, porque es que, o sea, mira, hace muy poco tuve una discusión con un señor que además es bastante conocido aquí en España, porque él, o sea, es conocido por que es típico, suele decir, yo hago así con el móvil o con una cámara de esto y saco ovnis. Y digo, claro, me enseña una foto y claro, la tuve con él, ¿por qué? Porque le dije, es un pájaro. Que Empieza por no, J. ¿eh? Empieza por J. No, no, no se llama, no es el mismo. El primo hermano, pero no es el mismo. El Vale, caso, vale. el caso es que le digo que era un pájaro. Que no, porque no había nada en el cielo, que él estaba en el coche conduciendo y no había nada en el cielo. Hizo así y salió el ovni. Y entonces tuve que mandarle, bueno, enseñarle una foto que tengo que habla de fotografía. Dice, la velocidad de obturación y el resultado en la fotografía. Y le dije, super alta velocidad. Se ve claramente incluso hasta las plumas del pájaro. Claro. Media resolución, ¿no? Media obturación, media velocidad. Ves a ese pájaro que ya ha perdido la forma y que parece ovoide, ¿no? O sea, como una especie de vuelo. Claro. ¿Vale? Bueno, sí, sí, sí. Y de baja obturación, o sea, con cámaras que son más sencillas. Y tú estás viendo un platillo volante, porque solo se ven definidas, o sea, un color, algo de color negro en la parte superior, una zona blanquecina o plateada en el medio y otra zona más amarillenta en la parte inferior. Y te parece aquello, dices, coño, un platillo volante de los clásicos. Y se lo dije, digo, esto es lo que hay. Y digo, mira esta foto tuya y mira esta foto. Y digo, y tú lo que has hecho ha sido utilizar una obturación de media a baja obturación y te ha salido eso. Te ha salido eso porque además era un objeto en movimiento. Digo, se está volando. Digo, con lo cual, eso es un pájaro. Bueno, lo interesante fue que, por suerte, pues incluso se cabreó y me quitó de las redes sociales. Me quitó. Digo, pues a tomar por saco. Bueno, no pierden ¿Vale? nada. ¿Qué ocurre? Que eso es muy general hoy en día. Y entonces el problema es que se engañan ellos y quieren engañar a los demás. Y eso es ahora, digamos, esta parte del siglo XXI, pues lo estamos viviendo de esa manera, que no significa que tenga también otro proceso en el que haya una decaída, o sea, que caiga el proceso, y dará lugar a otro tipo de, ya no lo sé, pues serán hologramas, no sé lo que será lo siguiente. Pero ya tuvimos, por ejemplo, en los 90 los espectáculos televisivos, la etapa de
que ser buen investigador te obligaba a estar en la sombra, porque si no, pues entrabas dentro de lo que es la categoría de los fantasmitos o cazafantasmas, ¿vale? O sea, con lo cual, estos son etapas, ¿no? Y ahora estamos viviendo esta, que es el problema. Porque claro, yo, por ejemplo, hoy hemos estado hablando de chakras, o sea, de lo que son estos campos, desde el punto de vista más cercano a la ciencia, explicando de que la misma ciencia, pues ya hoy en día, pues ya Lo está reconociendo, sí. está reconociendo y está diciendo, oye, que esto es funciona de esta manera y está en esta zona y afecta de esta manera, tanto a la persona como a lo que le envuelve. Con lo cual, ahora a lo mejor tergiversan nuestras palabras y sale un iluminado diciendo que la ciencia le avala la capacidad de curar Sí, a la claro. gente, de curar, o sea, de equilibrar los chakras. Suele pasar, Juan Carlos, suele pasar. Con lo Eso cual, es. pues yo simplemente voy a explicaré lo que dinámicamente, o sea, lo que es realmente el funcionamiento, la dinámica de lo que han sido las investigaciones de hoy en día, para que la gente sepa, pues, bueno, pues que ya puedan tener, como el día que hablábamos de la radiestesia desde el punto de vista también médico y cerebral, o sea, como un elemento que sí que existe hoy en día, se puede medir incluso en el cerebro, o sea, que existe en una sección, y ya está, o sea, simplemente, y entonces con eso es lo que tenemos que trabajar, que resulta muy difícil, pero bueno, básicamente, si a la gente, a nuestros oyentes, pues les puede servir para por lo menos tener una explicación cuando le pregunten, ¿tú crees en lo de los chakras? Pues mira, sí, no solo creo en los chakras, sino creo por esto y por esto, o sea, por unas bases científicas. Claro. Que son avalables, o sea, que no son cuatro paracientíficos, no estamos hablando de estudios que se están realizando, sobre todo en Canadá, sobre todo lo están llevando, estos son los que más avanzan. Suiza, ahora mismo, Suiza, Inglaterra y Canadá. Las universidades de estos tres países son los que están llevando la batuta de la investigación a lo que se refiere, en lo que se refiere a lo que es la dinámica energética, digamos, del ser humano y su Pero esto funcionamiento. es lo mismo que todas las cosas, Juan Carlos. Tú, por ejemplo, cuando vas a hacer una investigación, cuando vas a grabar una riofonía o una psicofonía, Sí, una con agua y la otra sin agua, tienes que utilizar elementos externos luego para analizar esas voces o ese ruido, claro, como son los osciloscopios, para sí, saber a qué hercios te está saturando la voz o lo que has correcto, escuchado. correcto. Correcto. Porque entonces todos serían muertos que nos hablan, todos serían entes del pasado que nos han comunicado. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy en Bueno, día, sí, hoy en cuesta. día la gente está utilizando unos aparatos que no están hechos para captar psicofonías, que son las PS7, PS8 y Sí, todo PSP, eso, sí, sí, ¿vale? Eso no vale para nada. Y hoy en en día no. cambio, no hay nadie que coja una grabadora y vuelque el contenido de la grabadora en un osciloscopio O un para programa que analizar, hoy en día están. el sonido. Hoy, Nadie, hoy en nadie. día, En mira, Internet, nadie. Pues es lo mismo, Juan Carlos, es lo mira, mismo. yo, por ejemplo, bueno, nuestro equipo, por ejemplo, pues estamos trabajando en la analítica. Claro, yo, por ejemplo, cuando estamos haciendo un trabajo privado, yo suelo decir que el trabajo privado, el resultado tarda meses. Y no por Claro. las pruebas que se han realizado, sino la analítica. Y a La veces un analítica, año, año y medio. claro, ¿vale? Entonces, pues nosotros ahora, por ejemplo, estamos inmersos en varios estudios que se han realizado, en ciertas investigaciones, y estamos inmersos sobre todo en analítica, y en analítica con programas, ¿vale? En el cual tenemos las frecuencias en hercio de todo el campo de la grabación. Y claro, no solo es volcar, como suele decirse, no solo es volcar lo que una grabadora, el audio de una grabadora, sino también Es volcar analizarlo. y comparar las grabaciones en audio de cámaras de vídeo y demás. Porque luego también hay que analizar, hay que ver, por ejemplo,
lo que ha grabado uno, o sea, hay que solaparlo y hacer Correcto, es lo que hago yo. En el editor pongo el vídeo con el sonido original y abajo pongo el audio de la de esto y lo cuadro. Lo cuadro en un momento Claro, dado y lo dejo, entonces, lo mira, escucho, claro, y lo paso por el osciloscopio para es que comparar tanto el vídeo como el audio. es alucinante porque no hay dos micrófonos iguales. Es más, no hay dos micrófonos iguales ni siquiera en unas cámaras que hayas comprado que sean de la misma marca y el mismo modelo. Yo tengo dos cámaras Diferente. Hitachi, dos idénticas, pero la calidad de sonido, o sea, de grabación, no es idéntica entre las dos. Y yo cuando hago Mira, las a analíticas, mí me graba el sonido, y te reirás, el sonido con mejor calidad, la cámara de fotos, cuando la pongo en vídeo, que la grabo a 1080, me sí, graba la voz más clara, incluso sin micrófono, que la de 4K con su micrófono correcto. incorporado. Pero es que, a ver, en ese aspecto, por ejemplo, no se tiene en cuenta, pero también hay que estudiar todo lo que es la dinámica del funcionamiento de un micrófono, la impedancia, la afectación, o sea, qué tipo de núcleo tiene, o sea, es que hay un abanico brutal. Pero bueno, que básicamente, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando se hace una analítica, como tú dices, en el banco de hercios, o sea, en el banco de pruebas, tenemos que hacer la comparativa de una grabación y de otra y decir, oye, pues mira, no, mira, esto que parecía una psicofonía en una frecuencia X, gracias a esta otra grabadora o esa cámara, hemos descubierto que en realidad pues era a lo mejor pues, un grillo, un ruido o lo que fuera, un ruido ambiental que ha podido producir una pareidolia auditiva, ¿no? Un Y ya está, gato, ¿vale? un Un gato gato, maullando. un gato, hay gente que, por ejemplo, graba a un gato y se piensa que, mira, están en una casa, y eso ha pasado, ¿eh? Grabarlo, y ay, porque el bebé que falleció en esta casa. Era un gato, y es un gato, sí, Y el sí. gato que estaba el pobre con su cabreo o con lo que fuera, y claro, tú lo oyes y que piensas, y dices, jolín, pues sí, parece el llanto de un niño. Y yo lo he vivido, o sea, yo lo he vivido en primera persona, es decir, de encontrar, o sea, un ruido de esto de gato y pensar, decir, oye, tenemos por aquí a un vecino que tenga un bebé. O un Y era un cuervo, el gato. cuervo. Hay cuervos que hablan, hay cuervos que hablan, Claro, hay y cuervos no que hablan. solo cuervos, no solo cuervos, y urracas. Quiero decir que Urracas, sí, sí. ese aspecto, por ejemplo, pues hay que tener mucho, ya digo, mucho cuidado a la hora bueno, de ver lo que la gente pues cuelga y eso. Yo la verdad es que a mí me dicen, oye, mira, te paso este vídeo, que qué gracioso, no sé qué, o que digo, mira, no me pases porque es material que me hace perder el tiempo, pues la verdad, para mí es una patochada y no voy a hacerle caso. No, yo prefiero, como suelo decir, prefiero tener a 4 o 5 investigadores que tengan voluntad de hacer las cosas bien y el resto, mira, que se monten si quieren en el mundo del espectáculo y si se forran, mira, para ellos, ahora ya está. Pero yo no quiero Como, forrarme, como como aquella dices. famosa psicofonía que nos comentó una vez un amigo nuestro común, en Belchite que se veía un avión y resulta que era una motocicleta, por ejemplo. O el tractor de cuando grabaron también lo del tractor y me lo dijo un amigo que vive allí, es de toda la vida, de Belchite. Dice, coño, pero si ese es el tractor de fulanito que va todas las mañanas a las 4 de la mañana. El hombre se levanta súper temprano y coge el tractor y se va a sus terrenos. Dice, y va con el tractor porque no va con el coche, porque por el terreno lo tiene a 5 o 6 kilómetros del pueblo. Y el hombre, pues, como es mayor, pero bueno, pues, y le llaman Igual que el de la mobileta igual, iba con una igual mobileta de que la igual. movilidad. O sea, son gente que además, la gente del pueblo se lo sabe perfectamente porque dice, mira, este es el tío no sé qué. Lo sabe perfectamente porque tienen una forma de actuar ya es por costumbre y entonces pues claro, son gente que antes de que se levante el día, como dicen muchos, ya están levantados porque para ellos, por ejemplo, el día es lo mejor. Mira, y muchas veces me lo han dicho, ¿eh? Y eso para terminar.
muchos hombres de estas personas así mayores me han dicho, es que lo mejor del mundo es hacer tempranito, es la faena, sentarte con tu hogaza y ver un día amanecer. Y digo, oye, es verdad. Y con eso yo termino. Que se nos va el tiempo. Juan Carlos, hemos empezado con los chakras, hemos visitado Vilchito y hemos acabado con el tractor delante de la hoguera, relajados leyendo el periódico. Nos vemos la semana que viene, gracias como cada semana, y a todos ustedes los esperamos aquí en Energías y Misterios en Radio Despí, 107.2 de la FM. Hasta la semana que viene, amigos.